Hola, ¿cómo están? Feliz sábado. Espectacular lo que representaron los chicos, ¿no es cierto? ¿A cuántos les llegó al corazón? La verdad que espectacular. Tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar ahora. Le voy a pedir a los chicos de multimedia que pongan la presentación. Ya estoy acostumbrado a dar clase con el barbijo, entonces ya me olvido que lo tengo puesto. Bueno, el tema de la meditación es entre arenas movedizas y trampas de dedos chinas. ¿Sí? Hay una especie de juguete que se usa en China, no sé si está Agustín por acá. ¿Se fue? Ajá. Bueno, si no, él por ahí nos podía confirmar un poco más cómo es esto cómo se usa esto en China. Así que bueno, primer título de la meditación entre arenas movedizas y trampas de dedos chinas, y el subtítulo que explica un poco es el mensaje transformador del Evangelio. Bien, ¿y cómo surge esta meditación? Estuve unos meses peleándome con el libro de Gálatas. ¿Sí? Yo todos los años elijo algún libro de la Biblia para leerlo y hacerle muchas preguntas. ¿Sí? La pasión por la filosofía me ha entrenado en hacer preguntas, entonces cuando me relaciono con la Biblia le hago muchas preguntas y voy buscando respuestas. Entonces, bueno, lo que van a escuchar hoy tiene que ver con esas preguntas que le fui haciendo al libro de Gálatas y con las respuestas que fui encontrando. Y complementé la lectura de Gálatas con la carta a los romanos, que tiene un tema similar, y con estos dos libros, Fe y Obras de Elena de White y el Camino a Cristo. Así que aunque no cito a esos libros, están detrás también de lo que vamos a ir viendo. Bien, fíjense en el tono en el que Pablo empieza a charlar con los Gálatas, ¿sí? Le dice: me asombra que tan pronto se hayan alejado ustedes del que los llamó por gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. ¿Sí? Los Gálatas se habían alejado de lo que Pablo les había enseñado para seguir un evangelio diferente. Aunque después Pablo vuelve a aclarar y dice: no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Sí? Entonces Pablo les había presentado el evangelio y los Gálatas se habían alejado del evangelio. Y fíjense en qué fuerte el lenguaje de Pablo, hace acordar un poco a Jesús cuando habla con los fariseos y cuando los llama insensatos a los fariseos, y dice así Pablo: Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó si ante ustedes Jesucristo crucificado ya ha sido presentado tan claramente? Tan insensatos son, ¿no? Y acá insensato en el sentido de cabeza dura, ¿sí? Alguien que le explica muchas veces algo y que no le termina de entrar, ¿no? Por eso me pareció interesante poner ahí el oso hormiguero ahí que dice: no me entran balas, ¿sí? Insensato en el sentido de ese, no le entran balas, le está diciendo Pablo. Ya les expliqué un montón de veces el evangelio, pero parece que no le entra una bala con lo que les estoy diciendo. Y interesante lo que plantea Pablo, dice: modificar el evangelio un poco, porque eso es lo que había pasado, habían empezado a modificar el evangelio. Modificarlo un poco es lo mismo que anularlo, ¿sí? Y él usa la metáfora de un poco de levadura leuda toda la masa, ¿sí? Me parece interesante también usar como metáfora la contaminación del agua, ¿sí? Traje acá una Eco de los Andes, probablemente una de las aguas minerales más puras, no se purifica por medio de procesos químicos, no se potabiliza, sino que se saca de la montaña. ¿Quién quiere tomar un trago? Está sin abrir. ¿Quién se anima a pasar y toma un trago de esta agua? Dale.
voy preparando lo siguiente. Mientras, bueno, abrila, tomala ahí que todos vean. Está rica, tiene que estar rica, una de las aguas minerales más ricas. Tomá, tranquilo. Bueno, tomó muy poco, así que tiene básicamente lo mismo que tenía antes, pero le voy a agregar algo. Préstame la tapita. Y sentate, no te voy a pedir que tomes. Pero básicamente es lo mismo, solo que le agregamos algo más. ¿Sí? Entonces, el Evangelio, si vos le agregás, aunque sea 99% puro, si le agregás un 1% de cianuro, ¿qué pasaría? Alguien podría decir, pero el cianuro, pero el Evangelio es muy bueno, sí, pero le está agregando cianuro. ¿Sí? Un poco de levadura leuda toda la masa, dice Pablo. Si yo le agrego algo humano al Evangelio, lo invalido. Y esta noche voy a tratar de presentarles el Evangelio de la forma más pura posible, ¿sí? Tratando de que tenga la menor cantidad de contaminaciones, porque lo que nos puede salvar y transformar es el Evangelio puro, ¿sí? No es el Evangelio con un añadido. Si cambiás o agregás alguna cosa humana al Evangelio, lo invalidás o lo anulás. Solo el verdadero Evangelio puede salvar y transformar. Fíjense en acá lo que les plantea Pablo. A veces tenemos la idea de que el Evangelio es para los que no son cristianos y están comenzándose a convertir, ¿sí? Entonces, fíjense, ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad? El Evangelio no tiene solo que ver con el inicio de la vida cristiana. El Evangelio es puerta, camino y meta. Tenemos que volver al Evangelio una y otra vez. El Evangelio no es cuando te dan el estudio bíblico y aceptás a Jesús por primera vez. El Evangelio es la vida cristiana, es la meta de la vida cristiana, es el objetivo de la vida cristiana. Los cristianos necesitamos tanto del Evangelio como los no cristianos. Bien, entonces, ¿qué es el Evangelio? Y acá traté de resumir en unas frases sencillas lo que después de leer Gálatas me parecía que condensaba bien el mensaje. Primera frase: somos más pecadores y malvados de lo que estamos dispuestos a reconocer, pero más amados y aceptados en Cristo de lo que podríamos esperar. ¿Sí? Dos partes hay ahí: lo que somos, ¿sí? Y lo que recibimos de parte de Jesús. Segunda frase: nadie es tan bueno como para no necesitar la salvación del Evangelio, ni tan malo como para no poder recibirla. Tercera frase: Jesús recibió lo que nosotros merecíamos para que nosotros podamos recibir lo que Él merece. Y la última: somos simultáneamente justos y pecadores. ¿Sí? Ese es el resumen del Evangelio. Bien, y ahora, ¿qué implica recibir el Evangelio de manera completa? ¿Qué implica entonces, a partir de este mensaje, poder tener una experiencia con un Evangelio no adulterado? Primer punto: reconocer nuestra necesidad de un Salvador y nuestra incapacidad completa para ganar la salvación. ¿Sí? Hasta que nosotros no reconocemos que no hay nada que podamos hacer para obtener la salvación, no recibimos verdaderamente el Evangelio. Y en esto yo veo que a algunas personas les cuesta un montón rendirse. Están como siempre queriendo agregarle una gotita de algo al agua, ¿sí? Están queriendo agregarle algo más al Evangelio. Punto 2. Aceptar y recibir por fe el rescate provisto por Cristo. Y punto 3, perseverar en el Evangelio y vivir una vida de fe en respuesta y gratitud a Dios. Y vamos a ver entonces con distintas ilustraciones y versículos estos 3 puntos.
Punto 1, entonces, reconocer nuestra necesidad e incapacidad para salvarnos. Me pareció que esta imagen que se remonta a mi infancia explicaba bastante bien, ¿no? Cuando yo era chico no teníamos consolas de juego en casa, entonces había que ir a un local donde te cobraban la ficha y entonces después que perdías todas las vidas y te quedabas sin ficha, te aparecía este cartel ahí en el Pac-Man, ¿sí? Entonces, reconocer nuestra incapacidad, reconocer que ya se nos acabaron las vidas y no nos quedan fichas para seguir jugando, ¿sí? El mensaje del Evangelio enfatiza que necesitamos un rescate completo. No necesitamos medio rescate, necesitamos un rescate completo. Estamos perdidos y somos incapaces de rescatarnos a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo se relaciona la ley de Dios con el Evangelio? ¿Sí? Algunos creen que hay ahí un problema entre la ley y el Evangelio. Vamos a ver que la ley cumple una función fundamental en el Evangelio, ¿sí? Que la podemos usar mal y vamos a ver también ahí las formas en que podemos usar mal y pervertir y anular al Evangelio, ¿sí? Pero vamos a destacar siempre que juega un papel fundamental. Primera función de la ley entonces nos sirve para reconocer el pecado. Para poder llegar a ese punto donde yo acepto que necesito un Salvador y que no puedo hacer nada para salvarme, necesito mirarme a través de la ley, mirarme a través de los mandamientos. Santiago usa la metáfora de que la Biblia es como un espejo en el que yo me puedo mirar, ¿sí? Entonces, para llegar a ese punto, la ley sirve para que yo pueda reconocer mi situación, para que me pueda mirar en un espejo y ver la condición en la que estoy. Bien, y acá viene el primer problema, cuando empiezo a usar la ley mal. Y para ejemplificar esto voy a usar unas trampas de dedo china. Les voy a pedir a 4 o 5 que quieran pasar acá adelante. Dale, acérquense. Las trampas chinas tienen la particularidad de que mientras más tratás de salirte, más se ajustan, ¿sí? Gracias a la velocidad de trabajo de las chicas del gabinete, tengo acá varias trampas chinas. Así que bueno, les agradezco a las chicas que ahí a último momento les avisé que para hoy tenían que estar, así que vamos a ir pasando. La prueban y la van pasando para atrás, así la mayoría puede tener la experiencia. Déjenme una acá para que yo use. Úsenla en el dedo que se ajuste más a la medida de la trampa. Así, si le tocó una muy grande y tiene el dedo muy finito, no va a funcionar. Rompe. Bueno, acá a mí me pasa que es bastante finita, así que me voy a tener que poner con el meñique. Bueno, ¿cómo van? ¿Sí? No se puede usar el dedo pulgar para liberarse, ¿sí? O sea que si se traba, fíjense en cómo van a hacer para liberarse sin usar el pulgar. A ver si comentan la experiencia. ¿Qué es lo que está pasando? Siento que un dedo. Imagínense que tengan una en cada par de dedos, ¿no? Ahora después vamos a ver ahí, sí está ahí la foto de Marc con todos los dedos llenos. Gracias ahí al actor ahí por la foto. Llévalo. Bien, ahora sí se lo pueden sacar y pasarle a alguien atrás para que todos puedan probar.
fíjense en lo que me está pasando, ¿sí? En mí está el querer, ¿sí? Yo quiero soltarme, pero encuentro que mientras más quiero soltarme, más trabado quedo, ¿sí? Aunque tengo el querer, ¿sí? No tengo el poder de hacerlo, ¿sí? Yo entiendo que me tengo que soltar. En mi mente tengo la intención de soltarme, pero mientras más lucho y más hago fuerza, peor me va, peor quedo, ¿sí? Entonces termino diciendo, miserable de mí, ¿quién me liberará de esta situación? Muchas gracias a mi salvadora. Pensando en esta experiencia con la trampa china, leamos estos versículos donde Pablo habla de el efecto paradójico que tiene la ley de Dios muchas veces. Cuando vivíamos de acuerdo con nuestra naturaleza pecaminosa, los deseos pecaminosos actuaban en nosotros estimulados ¿por qué? Por la ley, ¿sí? Los mandamientos de Dios, las leyes de Dios, estimulaban ¿qué? El pecado, eso es lo que dice el texto. Entonces me di cuenta que el mismo mandamiento que debía darme vida, me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento y me engañó, y por medio de él, por medio del mandamiento, me mató. Yo sé que en mí, esto es, en mi naturaleza humana, no habita el bien, porque el desear el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Miserable de mí, ¿sí? Como dije, para que me liberen, ¿quién me va a liberar de esta situación? Cuando nosotros usamos la ley de Dios mal, empeoramos, ¿sí? Si nosotros en lugar de usar la ley de Dios para que nos muestre nuestra condición y nos lleve a Jesús, la empezamos a usar para poder guardarla con nuestra propia fuerza, es una trampa china. Mientras más lo intentamos, peor estamos. Si pensamos que no somos tan malos y no reconocemos nuestra propia incapacidad para salvarnos, el mensaje transformador del Evangelio nunca nos cambiará. Tampoco llegaremos a amar verdaderamente a Dios y comprender lo mucho que Él es glorificado por la salvación de cualquier ser humano, ¿sí? Entonces, primer punto, usar la ley de Dios mal es nocivo. Punto 2. Aceptar y recibir por fe el rescate provisto por Cristo. El punto 1 era reconocer nuestra necesidad y la ley nos ayudaba a ver nuestra condición pecaminosa. El punto 2 entonces es aceptar y recibir por fe el rescate provisto por Cristo. Tal vez esta es la parte más importante del mensaje. Es posible creer en Dios sin creerle a Dios, ¿sí? La Biblia dice que la salvación es por fe. Tal vez vos crees en Dios, pero ¿le crees a Dios cuando te dice que si lo aceptás como Salvador, sos salvo? ¿Crees en Dios, pero le crees a Dios? ¿Crees a la promesa que Él te hace? Recibir el Evangelio completo no solo implica aceptar intelectualmente afirmaciones generales sobre Cristo, sino creer que somos salvos personalmente por su muerte y dejar de tratar de ganar la salvación con buenas acciones. Cuando nosotros tratamos de obedecer por nuestras propias fuerzas, mostramos que no le estamos creyendo a Dios su mensaje de salvación. Bueno, y ahí hay varios versículos que destacan que por las obras de la ley nadie será justificado, ¿sí? Que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, ¿sí? Después vamos a ver que la ley ocupa un lugar fundamental, pero no tiene que ver con esto, no tiene que ver con la justificación y con la salvación, ¿sí? Para los que
¿Nunca escucharon la palabra justificación? Justificación tiene que ver con estar en una relación personal con Dios en la que la relación está restaurada, que no importa lo que vos hayas hecho, estás en una relación con Dios como si nunca hubieses cometido una falta, ¿sí? Entonces, la segunda función de la ley. Primera función habíamos dicho que es mostrarnos nuestra condición, nuestro estado. Segunda función de la ley es llevarnos a Jesús, ¿sí? Esto es lo que dice Pablo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Pues fue añadida por causa de las transgresiones. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe, ¿sí? Ahí, la ley es nuestro tutor. Me pareció que el dibujo ese ejemplificaba esa situación. Está la maestra, que sería la ley, señalando a Jesús, ¿sí? Entonces, la ley te muestra que tenés un problema de pecado y que es recontra grave y que vos solo no lo podés solucionar, y te señala a Jesús como el que puede salvarte. Si la ley no está haciendo eso en tu vida, no estás teniendo un evangelio completo, ¿sí? Estás adulterando el evangelio. Bien. Lo frenamos un cachito que digo algunas palabras antes de ver esto. Esto es una persona en la arena movediza. Vamos a ver, porque se parece mucho a la trampa china, la arena movediza. El que cae en la arena movediza, mientras más trata de salir por su propia fuerza, más se hunde. De hecho, la gente que llega a morir en la arena movediza tiene mucho que ver con eso, porque dicen que si vos te quedás tranqui, es muy difícil que te llegues a hundir al punto de no poder respirar, ¿no? Pero frente a la desesperación, las personas empiezan a hacer fuerza, a querer salir, y esos intentos de querer salir los van hundiendo más. Entonces van a ver ahí dos situaciones similares, dos personas que caen en la arena movediza con dos finales distintos, ¿sí? Uno termina tapado y en el otro hay un salvador que rescata. Igual, para que no se impresionen, el video donde parece que el tipo se muere, lo subieron incompleto. Después hay una parte donde lo rescatan. Yo no conseguí esa parte del video y se viralizó porque parece que el tipo se está muriendo, pero para que nadie se traume mirando el video, les aviso que finalmente alguien lo sacó al tipo y no se murió. Lo acorté un montón porque el video dura como 10 minutos, el tipo ahí luchando y cada vez estando peor. Bien, ahora sí lo ponemos. Tiene que salir el video. Y el original duraba como 15 o 20 minutos, así que no saben la última parte, la tensión que te genera mirarlo. Al final está que se empieza a sacar un poco de la cara para poder respirar. Bueno, y acá una señora que cayó y en vez de ponerse a luchar, se quedó esperando a que alguien la pueda sacar y entonces sobrevivió. Imagínense, pobre señora, ¿no? De estar ahí, andá a saber cuánto tiempo había estado que ya no podía ni mover el cuerpo. Bien, la diferencia entre las dos situaciones. Uno luchaba para salvarse por sí mismo, el otro esperaba que venga un salvador, ¿sí?
parece la trampa china. Mientras más lucho con mi propia fuerza, más empeoro la situación. Y cuando pensaba cuál era la imagen que representaba mejor esta meditación, estaba entre estas dos y terminé eligiendo la de la izquierda, ¿sí? La de la derecha de ustedes. ¿Por qué? Porque en la que viene la cruz de arriba, Jesús rescata sin embarrarse. Y después de mirar las dos imágenes un rato, entendí que la más exacta era la de Jesús rescata tirándose él a la arena movediza para sacarte a vos. ¿Sí? No es que te rescata de arriba sin embarrarse, sin ensuciarte. Porque la salvación es gratis para el ser humano, pero a Jesús no le salió gratis salvarlo. ¿Sí? Jesús tuvo que pagar un precio incalculable para nuestra mente. Entonces, ¿cuál puede ser la trampa de arena movediza en la que caemos? La primera que habíamos visto de la trampa china, ¿sí? Tenía que ver con usar mal la ley, ¿sí? Con querer cambiar por mi propia fuerza. Esta es parecida y dice así: tratar de cambiar antes de ir a Cristo. La ley me señala mis pecados, pero me señala a Cristo. Y entonces digo, claro, necesito un Salvador. Entonces necesito cambiar antes de ir a Cristo. Y esto en mi vida fue algo que postergó por bastantes años mi entrega a Jesús. ¿Sí? Porque en algún momento yo entendí que necesitaba de Jesús. Pero pensaba que tenía que cambiar un montón de cosas para poder entregarme a Jesús. Y no podía cambiarlas. Entonces no me entregaba a Jesús. Fíjense qué fuerte es el texto de Pablo, y habla que cuando caemos en esta trampa, caemos de la gracia. ¿Qué quiere decir? Que si pensamos que para acercarme a Jesús tengo que primero transformarme, me caí del Evangelio, caí de la gracia de Jesús. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Si pensamos que la obediencia a la ley nos salvará, trataremos de rebajarla y no reconoceremos cuán elevados y santos son los mandamientos de Dios. ¿Sí? Otro de los efectos que genera relacionarme con la ley buscando ser salvo por guardar la ley es que, como veo que no llego, empiezo a bajar la ley, empiezo a no querer reconocer que algunas cosas son pecados, porque si mi salvación depende de eso, reconocer que esas cosas son pecados implica darme cuenta de que no me alcanza, ¿sí? De que el precio que hay que pagar yo no tengo el dinero para pagarlo. Entonces, ¿qué empiezo a hacer? Empiezo a rebajar la ley. Entonces, tener una visión clara del Evangelio hace que la ley se vuelva incluso hasta más detallista, y no tenés miedo de eso, ¿sí? Porque entendés que la salvación no pasa por ahí. La otra cosa que nos pasa cuando creemos que la obediencia y la salvación tiene que ver por la ley es que empezamos a buscar defectos en los demás. ¿Por qué? Y porque si los otros están mal y yo estoy mejor que los otros, digo, bueno, sí, es cierto, no llego a lo que la ley pide, pero estoy bien en comparación, y siempre podemos encontrar alguno para compararnos. ¿Sí? Esto es lo que hacían los fariseos, se creían que estaban muy bien en comparación de los demás y creían que estaban en una posición más privilegiada de cercanía a Dios, y pasaba todo lo contrario, ¿no? Porque finalmente muchos de los que estaban muy mal, como hacían en la dramatización, ¿no? Las prostitutas, los publicanos, ¿sí? Los que el pueblo pudieron acercarse a Jesús, y los fariseos, salvo algunos. El tercer punto, entonces, perseverar en el Evangelio y vivir una vida de fe en respuesta y gratitud a Dios.
Acá traté de resumir varias ideas, ¿sí? Así que les voy a leer lo que puse. Cuando aceptamos el Evangelio completo, el Espíritu Santo comienza a transformar nuestras vidas. Anhelamos obedecer a Dios no para nosotros mismos, deseando ser salvos, sino por amor y gratitud a Él, porque hemos aceptado por fe que ya somos salvos. Es decir, anhelamos obedecer no para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Cuando vos recibís por fe la salvación, cuando te cae la ficha y entendés que lo que Jesús hizo por vos es suficiente, empezás a querer obedecer a Dios por amor a Dios, ¿sí? No querés obedecerlo egoístamente para vos, para salvarte a vos, ¿sí? Sino que empezás a querer obedecer porque amás a Dios. No obedeces para salvarte, sino porque sabés que ya sos salvo. Bueno, ahí hay varios versículos. Pablo le dice a los Gálatas: solo esto quiero que me digan, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Sí? O sea, cuando aceptamos el Evangelio, recibimos de manera especial al Espíritu Santo. Si no aceptamos el Evangelio, si no reconocemos nuestra incapacidad para salvarnos y no reconocemos que los méritos de Jesús son suficientes para salvarnos, el Espíritu Santo no obra de la misma manera en nosotros, ¿sí? Entonces, recibimos el Espíritu Santo por tener fe en los méritos de Jesús. Tan necios son, comenzaron con el Espíritu y ahora van a acabar por la carne. Y es impresionante que acá la obediencia de la ley por fuerza propia, Pablo lo compara con la carne. Y es recontra carnal querer obedecer la ley por las propias fuerzas. Es la base de todas las religiones menos el cristianismo. Lo que se distingue el cristianismo de todas las demás religiones es justamente eso. Todas las religiones tienen estándares morales que hay que alcanzar para agradar a la divinidad. Y el cristianismo es todo lo contrario. No es el hombre buscando a Dios, sino Dios buscando al ser humano. El cristianismo es un mensaje completamente distinto al de las demás religiones. El cristianismo plantea que Dios toma la iniciativa y se acerca a nosotros. No es que nosotros buscamos portándonos bien para llegar a Dios. Entonces, ¿qué es lo que impulsa la obediencia de la ley? El amor de Cristo nos constriñe o nos impulsa, ¿sí? Obedecemos en gratitud y por amor a Dios y no para ganar la salvación. Bien, entonces, tercera función de la ley, ¿sí? Y última función de la ley que voy a abordar. La ley muestra el sueño de Dios para nuestra vida, ¿sí? Entonces, cuando recibimos la salvación, obedecemos porque entendemos que lo que Dios nos plantea es lo mejor para nosotros, es lo correcto, ¿sí? Entonces, no estamos tratando de obedecer para ganar algo. Después vamos a ver que si obedezco para ganar algo, moralmente no vale nada lo que estoy haciendo. Esta es la forma en que muchos entienden el cristianismo y está realmente equivocado, ¿no? La idea de que o obedezco para ganar el cielo o obedezco para evitar el infierno. Entonces es cuestión de premios y castigos. Y voy a tratar de ejemplificar eso para que vean desde el punto de vista lógico lo incongruente que es creer que una buena obra sobornada con un premio es una buena obra, ¿sí? Entonces, a ver, ¿quién quiere ganarse un alfajor? Venite, Ranzo. Alcanzame el micrófono ese que tiene goma espuma verde. ¿Les parece que el favor de él tiene valor moral? Lo hizo por el alfajor. Bueno, otro que pase acá, dale. Pero no hay alfajor, ahora hay castigo. Si no me alcanzás ese micrófono, vas a ver
lo mal que te va a ir. ¿Se dan cuenta que si yo obedezco para ganar algo o para evitar un castigo, no es verdaderamente moral mi acción? No estoy haciendo algo bueno, estoy haciendo algo a partir de mi interés. Y esto es justamente lo que le dice Satanás a Dios, cuestionando todo el plan de salvación en el libro de Job. Cuando Dios dice, Job es perfecto, hace las cosas muy bien. Y Satanás, cuestionando, le dice, pero a ver, Job hace bien las cosas porque vos lo bendecís. No porque se identifica con tu ley, porque cree que lo que vos le proponés es lo correcto, es lo justo. Lo hace porque obtienes beneficio. O sea, Dios es el sobornador de la gente para que se porte bien, pero la gente no se identifica con su ley. ¿Sí? Eso es lo que está planteando Satanás. Por eso la salvación no puede ser por obra, porque es una incongruencia lógica. Porque si yo voy a ganar la salvación por obras, mis acciones no van a ser realmente buenas. ¿Sí? Mis acciones van a ser motivadas en mi deseo de salvarme de algo peor que te agarren con el serrucho este. ¿Sí? De algo mucho, o ganar algo mucho mejor que un alfajor. ¿Se entiende por qué la salvación no puede ser por obras y tiene que venir por fe, y las buenas obras tienen que venir como resultado de ya haber recibido la salvación y no para ganar la salvación? Vamos a ver cómo está la fe de ustedes, ¿sí? Porque vamos a ver que la fe nos lleva a obrar, nos lleva a actuar. Emiliano, si yo te digo que hay un elefante acá en el patio del colegio, un elefante volador, esperándote para llevarte hasta tu casa y que salude a tu familia y vuelva, ¿me crees? O sea que si yo te diría, andá afuera, salí ahora ya y subite al elefante, no lo harías. No, y haces bien en no hacerlo, ¿sí? Porque cuando yo no creo, no hago un montón de cosas. Ahora, si yo te diría que de antes de que vos vengas acá, ¿sí? Había preparado algo para vos, ¿sí? Y que está debajo de tu asiento, ¿vos me creés? ¿Me creés? Bueno, fíjate. Bueno, tuvo fe y porque me creyó actuó en consecuencia. Bien, ahora esperen que no busquen. Ahora lo que te pido es que le testifiques a Roy, que está atrás tuyo, y le digas lo que te pasó a vos y que se fije que tal vez le va tan bien como a vos. Roy, testificarle a Luis. La gracia de Dios es infinita, pero la cantidad de favores que yo tengo, así que hasta ahí llegamos. Bien, ¿entienden entonces? La fe lleva a actuar. Cuando yo creo, obro, ¿sí? Cuando yo creo que los méritos de Jesús son suficientes, entonces empiezo a querer obedecer, con imperfecciones, ¿sí? Pero no lo hago para salvarme de la ira de Dios, ni lo hago para que Dios me quiera más, ¿sí? Lo hago porque entiendo que Dios me quiere un montón, ¿sí? Tiene que ver con haber recibido algo de Dios. Entonces, nuestro problema espiritual no está solamente en nuestra tendencia a desobedecer a Dios. Eso es solo un síntoma de un problema más profundo. La raíz de nuestra dificultad está en que tendemos a confiar en nuestras propias fuerzas, pretendiendo mantener el control de nuestras vidas mediante un sistema de justificación por obras. Cuando vos caes y el sentimiento de haber caído
hace que te resientas y te quieras alejar de Dios, quiere decir que estás entendiendo mal el plan de salvación. No estás comprendiendo, porque cuando vos caes, lo primero que deberías hacer es buscar a Dios, porque la ley no está para condenarte y que te quedes ahí tirado. La ley está para mostrarte tu problema y mostrarte el camino al Salvador. Bien, entonces, con esto ya casi cerramos. 3 actitudes y acciones evangelizadoras. Yo creo que tenemos que autoevangelizarnos, ¿sí? No sé si existe esa palabra, pero autoevangelizarnos, ¿cómo lo entiendo? Cuando caigo, me tengo que predicar a mí mismo. El evangelio no es solo para el que está iniciándose. Todos necesitamos predicarnos a nosotros mismos en distintas situaciones, ¿sí? En la vida voy y caigo y cometo un error. Necesito predicarme a mí mismo, ¿sí? Hablarme de Jesús, hablarme a mí mismo y destacar que en Jesús tengo el perdón. Necesito también evangelizar a otros cristianos, ¿sí? No importa que haga 30 años que está en la iglesia, ¿sí? Si mi compañero en la iglesia cayó, tengo que tener una actitud evangelizadora. ¿Y qué es tener una actitud evangelizadora? Nuevamente lo mismo, mostrarle la insuficiencia humana para resolver los problemas y llevarlo a Jesús. No tengo que darle un garrotazo y decirle que haga las cosas bien. Porque si hago eso, le estoy contaminando el evangelio al otro, ¿sí? Le estoy metiendo gotitas de porquería al evangelio que el otro tiene. Le tengo que mostrar a Jesús, ¿sí? Entonces, frente a la caída del otro, lo que tengo que hacer es llevarlo a Jesús, porque no se puede ser cristiano sin Cristo. Es una incongruencia esperar que alguien sea cristiano, se comporte como cristiano sin tener a Cristo. Y finalmente, en la forma que habitualmente entendemos la evangelización, tenemos que compartir a Jesús con los que nunca escucharon hablar de Él. Así que esfuérzate por no confiar en tus esfuerzos, obra por no depender de tus obras. De esta forma, tus caídas, en vez de resentirte y alejarte de Dios, te conducirán a Él y te ayudarán a experimentar con mayor profundidad el mensaje transformador del Evangelio. Me encantan los testimonios, y acá cuento una historia y ya cierro, los testimonios de personas que nunca se fueron de la iglesia, ¿sí? Me encanta. He escuchado muchos, ¿sí? Y tal vez este es el que más me impresiona. De conversión de Alejandro Bullón. La mayor parte de ustedes han escuchado alguna prédica de Bullón. Y él cuenta que en un momento estaba como misionero en el año 72 en la tribu Campo. Y cuenta que iba a visitar una aldea y se perdió. Y se cayó en un pozo, ¿sí? En un pozo con lodo, con barro, y empezó, parecido a lo que veníamos viendo, empezó a querer salir. Y en uno de sus libros cuenta que trató de agarrarse de una rama para subir, la rama se cortó de una raíz y entonces cayó. Y en esa situación, tratando de salir de un pozo y dándose cuenta que mientras más trataba de salir, más se hundía y más complicado estaba y más cansado estaba, entonces tuvo estos pensamientos. Mirando hacia atrás vi que mi vida en la iglesia había sido como aquella noche. Toda la vida intentando salir del pozo. Estaba perdido en medio de la iglesia, con todas las doctrinas en la cabeza, cumpliendo en cierto modo sus normas, pero estaba perdido. Crecí en la iglesia, me bauticé a los 13 años, me gradué de teología a los 21, después cuenta que empezó a trabajar como pastor. Predicaba acerca de Jesús y regresaba a mi casa triste, siempre con aquella sensación de que alguna cosa no andaba bien. Y todavía no lo adelanto, cuenta que estando ahí en el pozo empieza a orar, empieza a tener todas estas reflexiones,
se da cuenta de que su situación de estar en ese pozo se parecía mucho a su vida cristiana. Y entonces cuenta que se acercó un indio que él no lo alcanzó a ver bien y que lo ayudó a salir de ese pozo y lo acompañó hasta la aldea. ¿Sí? Él llega a la aldea muy cansado, ¿sí? Habiendo estado muchas horas ahí en el pozo, y entonces llega, come y se queda dormido. Al otro día, cuando se despierta, entonces viene este diálogo. ¿Cómo hizo para encontrar el camino?, me preguntó el hermano Juan a la mañana siguiente. Fue el indio, respondí. ¿Qué indio? Aquel que estaba conmigo ayer cuando llegué. Juan me miró intrigado y dijo, no había ningún indio con usted. Y descendí hasta un pequeño salto de agua para lavarme. Luego me arrodillé y me puse a orar. Desde aquel día comencé a encarar la vida cristiana no como una pesada carga de normas, prohibiciones y reglamentos, sino con la maravillosa experiencia de caminar lado a lado con Jesús. Las doctrinas comenzaron a tener vida para mí. Todo lo que antes era opaco y sin color comenzó a adquirir brillo, el maravilloso brillo de la felicidad. Nunca quise saber si aquel indio era un indio verdadero o un ángel. No era eso lo que importaba. Aquella noche aprendí la gran lección de mi vida. Solo no podía. Precisaba un Salvador y lo encontré en Jesús. Yo no sé cuál es la experiencia de cada uno de ustedes. No sé si aceptaste alguna vez a Jesús como tu Salvador, si alguna vez tuviste este proceso del Evangelio, ¿sí? de reconocer tu incapacidad y de recibir la salvación como un regalo y que eso te transforme. No sé si tuviste esa experiencia o si tu situación es haberla tenido, pero como los Gálatas, haberte caído de la gracia. Empezaste bien la carrera, pero en algún momento te confundiste, en algún momento le echaste veneno al agua del Evangelio y finalmente te caíste. O tal vez tu experiencia es que recibiste esto y te mantuviste en esto. Mi experiencia es haberme caído un montón de veces, ¿sí? Y mi experiencia tiene que ver con una y otra vez necesitar volver a entender el Evangelio. El libro de Elena White, El Camino a Cristo, lo debo haber leído como 30 veces. Porque una y otra vez necesito otra vez volver a entender el Evangelio, volver a entender lo básico del Evangelio. Y sin duda que eso es lo que me ha sostenido en estos años y lo que ha permitido que Dios vaya de diferente manera actuando en mi vida. Sea cual sea tu situación, quiero invitarte a que puedas aceptar a Jesús como tu Salvador y que realmente le creas que si lo aceptaste, tenés la salvación. Ese es mi deseo y mi oración para todos. Amén.